Hola, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Alberto Alonso Orozco González. Pertenezco a la octava corte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede San Cristóbal, en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. El día de hoy pues le vengo a compartir mi ponencia titulada La didáctica del arte en el aprendizaje significativo de los practicantes de una licenciatura en la Universidad Popular del Cesar. Esta ponencia estará subdividida en una introducción, un paso desde las intenciones investigativas desde el plano axiológico, ontológico, epistemológico, teleológico, metodológico. Llegaremos a unas conclusiones y a unas referencias. Bueno, mi objeto de estudio es la didáctica del arte en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la licenciatura en artes que tiene la Universidad Popular del Cesar en Colombia. Según Eisner, pues la didáctica del arte viene siendo ese proceso pedagógico donde se ubican las artes dentro del contexto curricular y que tiene como objetivo la transformación del conocimiento y la creatividad a través de las experiencias estéticas. Esto pues me lleva a entender que la didáctica estipula la organización sistemática de esos contenidos relacionados con el arte y que si se aplica desde el fomento de la creación, pues se promueve al desarrollo perceptivo, crítico y expresivo como conocimiento, más allá de que se lleve a una habilidad técnica. Desde ahí pues se parte nuestro interés y podemos analizar que a pesar de la importancia de las prácticas, siempre existen incertidumbres sobre cómo esas estrategias didácticas aplicadas pues por los docentes y los distintos tutores realmente favorecen ese aprendizaje significativo de los practicantes. Estas dudas pues a largo plazo pues afectan la calidad de la formación y la apropiación de ese conocimiento artístico de los alumnos que frecuentan a los practicantes. Entonces, comprender esta relación es clave para mejorar esas estrategias formativas, fortalecer la apropiación de saberes y articular la supervisión institucional con prácticas efectivas que beneficien tanto a practicantes como a las escuelas que los reciben. Desde el plano epistemológico, bueno, podríamos decir que nos ubicamos en una postura interpretativa y constructivista. Entiendo pues que el conocimiento se genera a partir de la experiencia y la interpretación que hacen los sujetos sobre su realidad. Por ello pues, se perfilan métodos cualitativos que permiten acceder a las voces y los significados de los propios practicantes y docentes. Se utilizarían pues entrevistas semiestructuradas, observaciones de los participantes, análisis de portafolios, recolección de narrativas. Esta elección epistemológica pues orienta la manera en que se va a recolectar y analizar los datos. Lo que se busca es comprender cómo se produce el sentido del aprendizaje en los contextos prácticos. Desde el plano axiológico, pues obviamente siempre eh, vamos a referirnos a los valores que guían esta investigación. Pues el trabajo prioriza fundamentalmente lo que es el respeto, la equidad, la participación responsable y la protección de los sujetos de estudio. El investigador pues debe asumir un rol muy ético y comprometido, sobre todo que garantice el consentimiento informado, se proteja la identidad de los participantes mediante el anonimato y que se maneje la información con total responsabilidad. Además, se contempla la devolución de esos resultados como una manera ética de llevar la práctica y cerrar el ciclo investigativo que buscamos
contribuya al mejoramiento institucional. Desde la intención investigativa, en el plano teleológico, pues hay distintos propósitos. Eh, Esto conviene aclarar en lo práctico, pues busca que eh, se mejoren esas estrategias didácticas en las prácticas pedagógicas, sobre cuáles beneficiados los practicantes, los docentes, los coordinadores y toda la Universidad Popular del Cesar al analizar pues las nuevas posturas teóricas o fortalecimientos sobre este tema en específico. El propósito teórico, como lo acabo de decir, aportar esos marcos teóricos que comprendan la significatividad e importancia de la didáctica del arte en las prácticas profesionales. Finalidad, entender para aplicar adecuadas estrategias para la enseñanza de la educación artística que lleven a fortalecer la significatividad del aprendizaje. La intención investigativa desde el plano metodológico, pues bueno, el enfoque es desde el enfoque cualitativo. Se busca un estudio fenomenológico centrado en experiencias y técnicas, como lo dijimos hace poquito, entrevistas semiestructuradas, observación participante, análisis de portafolios y documentos. Contribuciones e implicaciones de estas prácticas. Bueno, esto busca pues una construcción teórica que sea útil para mejorar las prácticas docentes y fortalecer la articulación teórica práctica en la licenciatura de arte. Pero bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, recomendaciones didácticas aplicables en la formación de los practicantes, marco interpretativo sobre la construcción del aprendizaje significativo en artes y las respectivas orientaciones para la supervisión y acompañamiento institucional. Bien, aquí están las referencias por las cuales pues llevamos este análisis de estudio, como Ausubel, Bolívar, Casani, Díaz y Eisner. Les agradezco por la escucha y bueno, estaremos entonces defendiendo este propósito con el objetivo de que las distintas formaciones educativas en el arte cada día reflejen un significado o un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Patricia Romero Castillo, junto con mi compañero Carlos Alberto Copete Gómez, pertenecientes a la cohorte 8A del doctorado en Ciencias de la Educación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión San Cristóbal. El trabajo que hoy presentamos se titula El talento excepcional, un estudio de inclusión educativa en el municipio del Rosal, Cundinamarca. Nuestra investigación se enmarca en la línea pedagógica y busca aportar a la comprensión y atención educativa de los estudiantes con talentos excepcionales. Nuestro objetivo general es diseñar un modelo didáctico inclusivo para estudiantes con talentos excepcionales en el municipio de El Rosal. Los objetivos específicos son 3. Primero, caracterizar a los estudiantes con talentos excepcionales. Segundo, analizar las estrategias didácticas inclusivas que se aplican actualmente. Tercero, diseñar una propuesta de modelo didáctico inclusivo que responda a sus necesidades y potencie sus capacidades. Con estos objetivos buscamos una comprensión integral del fenómeno educativo y una respuesta pedagógica pertinente. Esta investigación persigue 3 propósitos fundamentales. Transformar la práctica docente fomentando una enseñanza más flexible y contextualizada. Ampliar las oportunidades de aprendizaje para estudiantes con talentos excepcionales.
aportar a la equidad y a la justicia educativa, asegurando que el talento sea reconocido y apoyado en todos los contextos escolares. Nuestra propuesta se sustenta en 5 dimensiones del conocimiento que articulan el sentido filosófico, ético y metodológico de la investigación. Dimensión ontológica, dimensión epistemológica, dimensión axiológica, dimensión teleológica, dimensión metodológica. A continuación explicaremos brevemente cada una de ellas. Dimensión ontológica. Desde esta dimensión estudiamos la realidad educativa de los estudiantes con talentos excepcionales como una realidad social construida, cambiante y transformable. Nos apoyamos en el enfoque pentadimensional de González y Villegas y Resplandor, que permite comprender la totalidad de la experiencia educativa integrando sujeto, contexto y práctica educativa. Bueno, continuando con las dimensiones del conocimiento, vamos a hablar de la dimensión epistemológica. Asumimos el conocimiento como una construcción intersubjetiva entre investigadores, docentes, estudiantes y comunidad. Nos situamos en el paradigma sociocrítico que busca comprender y transformar las prácticas educativas. La investigación cualitativa privilegia la interpretación contextual y profunda de la realidad educativa. Continuamos con la dimensión axiológica. Sustenta los valores que orientan la investigación, como son la inclusión, equidad, justicia social y respeto por la diversidad. Reconocemos al otro como sujeto de derechos y enfatizamos la necesidad de actuar con ética, honestidad y responsabilidad en todo el proceso investigativo, como lo establece la UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional. Dimensión teleológica. Nuestra finalidad es construir un modelo didáctico inclusivo que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes con talentos excepcionales. La meta es transformar la práctica docente y ampliar las oportunidades de aprendizaje, contribuyendo al cumplimiento de las metas internacionales de inclusión educativa establecidas por la UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional. Dimensión metodológica. Adoptamos un enfoque cualitativo con orientación sociocrítica. El método de investigación es acción participativa, que permite involucrar activamente a los docentes y a la comunidad educativa. Sampieri y el Ministerio de Educación Nacional nos indican que para este tipo de estudios se utilizarán técnicas como observación, entrevistas y análisis interpretativo para comprender y mejorar la práctica educativa. ¿Qué se busca con esta investigación? Básicamente con esta investigación se busca visibilizar y atender las necesidades de los estudiantes con talentos excepcionales, promoviendo una educación inclusiva, equitativa y transformadora. Agradecemos enormemente su atención. Muy buenas tardes. Somos estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. El día de hoy vamos a sustentar nuestra intención investigativa titulada El ecoturismo como estrategia pedagógica
en la formación de conciencia ambiental en estudiantes de educación secundaria rural. Mi nombre es Carlos Arturo Poveda Rentería y junto a mis compañeras realizaremos la exposición. Un cordial saludo. Mi nombre es Orfelina Figueroa Ortega y en esta investigación buscamos dar respuesta a una problemática relevante en las comunidades rurales: la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes a través de estrategias pedagógicas innovadoras que integren lo teórico con lo práctico. Muy buenas tardes, soy Rufina Figueroa Ortega. Nuestra intención investigativa está organizada en 7 apartados: presentación de la intención, propósitos, dimensión ontológica, dimensión epistemológica, dimensión axiológica, dimensión teleológica, a que da respuesta la fenomenología y por último la presentación del referente teórico. El propósito central de nuestra investigación es analizar el ecoturismo como estrategia pedagógica. Buscamos que los estudiantes de secundaria en contexto rural vivan experiencias de aprendizaje que integren la teoría con la práctica, teniendo como escenario su propio entorno natural. Este propósito surge de la necesidad de transformar la enseñanza ambiental tradicional, que suele ser teórica, en experiencias significativas y participativas que motiven a los jóvenes a cuidar el medio ambiente. En síntesis, el propósito nos guía hacia la formación de estudiantes críticos, conscientes y comprometidos con la sostenibilidad. Desde la dimensión ontológica, el ecoturismo se entiende como un fenómeno educativo y social que promueve la interacción entre estudiantes y la naturaleza. Este enfoque busca fortalecer la conservación y el equilibrio ecológico en las comunidades rurales. Navia et al. 2024. La propuesta parte de reconocer que el contacto directo con la naturaleza favorece una comprensión más profunda de los ecosistemas y permite que los estudiantes se identifiquen como parte activa de su cuidado. Dimensión epistemológica. En la dimensión epistemológica se plantea que el conocimiento se construye a partir de experiencias significativas. Los estudiantes vinculan la teoría aprendida en el aula con la práctica en el entorno natural. Este enfoque se fundamenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, que destaca la interacción social como base para el aprendizaje. De esta manera, la investigación busca que el ecoturismo sea un espacio de construcción colectiva de saberes y de reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Romo 2024. Dimensión axiológica. En la dimensión axiológica, la investigación promueve valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso ambiental. Se busca que los estudiantes comprendan la importancia de proteger su entorno y que desarrollen actitudes sostenibles que beneficien tanto a la comunidad como a las generaciones futuras. Vera et al. 2020. Dimensión teleológica. Desde la dimensión teleológica, la finalidad de esta propuesta es formar ciudadanos críticos y conscientes. El objetivo es que puedan aplicar prácticas ecológicas en su vida diaria, contribuyendo al desarrollo sostenible y generando un impacto positivo en sus comunidades rurales. Barajas y García, 2024. Metodología. Metodológica. 3. Dimensión metodológica. En cuanto a la dimensión metodológica, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo que permite comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes y en su contexto natural. El diseño se basa en la investigación-acción, lo cual favorece la planificación, implementación y evaluación de la propuesta pedagógica de manera participativa. Hernández et al. 2014. Se utilizan 2 técnicas principales:
observación participante y entrevistas semiestructuradas. En la observación participante es para registrar cómo se desarrollan las actividades en el aula y en el entorno natural. En las entrevistas semiestructuradas es para conocer las percepciones de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad. Finalmente, el análisis se realizará mediante triangulación de datos, garantizando la confiabilidad de los resultados. Creswell, 2018. La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo y dentro de este, la fenomenología se convierte en un enfoque esencial. ¿Por qué? Porque nos permite comprender la experiencia vivida de los estudiantes y docentes en torno al ecoturismo como estrategia pedagógica. Más que quedarnos en los resultados cuantitativos, la fenomenología nos ayuda a descubrir el sentido que los participantes atribuyen a sus vivencias en el contacto directo con la naturaleza. Como ello, buscamos dar respuestas a preguntas como: ¿qué significa para un estudiante rural recorrer un sendero ecológico en su propio territorio? ¿Cómo cambia la visión del docente cuando articula teoría y práctica con contextos naturales? ¿Y de qué manera estas experiencias generan nuevas formas de conciencia y compromiso ambiental? En conclusión, la fenomenología nos brinda las herramientas para acercarnos al cómo se vive y se resignifica la experiencia educativa desde la voz de los actores, lo cual es coherente con nuestra investigación-acción en contexto rural. Ahora sí. En conclusión, esta investigación busca demostrar que el ecoturismo puede convertirse en una herramienta pedagógica poderosa para fortalecer la educación ambiental y promover la sostenibilidad en contextos rurales. A través de esta propuesta, se pretende impactar positivamente en los estudiantes, docentes y la comunidad, generando conciencia y acciones concretas para la conservación de nuestros ecosistemas. En nuestra intención investigativa nos apoyamos en los siguientes referentes. Barajas y García, 2024. Orientan la formación ciudadana hacia la sostenibilidad y el desarrollo responsable. Creswell, 2018. Complementa el marco. Hernández et al. 2014 brindan el sustento metodológico del enfoque cualitativo y de la investigación-acción. Navia et al. 2024 fundamenta la visión del ecoturismo como estrategia educativa que fortalece la conciencia ambiental en jóvenes. Romo 2024 aporta la base sociocultural de Vygotsky para comprender el aprendizaje activo y colaborativo. Vera et al. 2020 destaca la relación entre educación ambiental y turismo sostenible desde una perspectiva ética y comunitaria. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Claudia Milena Charfuelán Bravo y hoy quiero dar a conocer mi propuesta de investigación titulada Aproximación teórica sobre la didáctica para el desarrollo de competencias científicas en entornos cotidianos en estudiantes de Ciencias Naturales de Educación Secundaria del municipio de El Contadero, Nariño. Esta investigación se fundamenta en un abordaje integral que articula 5 dimensiones del conocimiento: la ontológica, la epistemológica, la axiológica, metodológica y teleológica, las cuales permiten comprender, orientar y sustentar el proceso investigativo de manera coherente, crítica y fundamentada. La dimensión ontológica se refiere a la concepción de la realidad que se investiga. En este estudio se asume una postura introspectiva vivencial, entendiendo la realidad como una construcción subjetiva e intersubjetiva, moldeada a las prácticas, a las creencias y a las experiencias de los docentes. La enseñanza de las ciencias naturales se concibe como una práctica social cargada de significado que puede favorecer o limitar la conexión con la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio no es únicamente la disciplina en ciencias naturales en sí, sino la manera en que los profesores la median, la resignifican en sus aulas
determinando así la posibilidad de que los estudiantes construyan un aprendizaje significativo. En cuanto a la dimensión epistemológica, esta responde a cómo se construye y se valida el conocimiento. En esta investigación, el foco se sitúa en comprender cómo los docentes conciben, valoran y aplican la didáctica de las ciencias naturales y cómo articulan el saber científico con el saber cotidiano. Para ello, se parte de 3 referentes: la pedagogía crítica de Freire, que impulsa al profesor a ser un mediador dialógico y reflexivo; el enfoque decolonial de Walsh, que legitima los saberes locales y comunitarios como insumos para la enseñanza; y el constructivismo de Piaget, que reconoce al docente como un facilitador del proceso de construcción activo del conocimiento. Desde esta perspectiva, la epistemología del estudio se orienta en comprender cómo los maestros fundamentan su práctica pedagógica y cómo legitiman el conocimiento cotidiano en el aula de ciencias naturales. En la dimensión axiológica, toda investigación implica valores que orienten el proceso. Este estudio reconoce el compromiso ético con los docentes participantes, garantizando principios de respeto, consentimiento informado, confidencialidad y valoración de sus aportes. En coherencia con Scheller, los valores no son preferencias arbitrarias, sino principios que norman la acción humana, y siguiendo a Weber, se reconoce que el investigador debe tener conciencia de sus propios valores para evitar sesgos. De esta manera, la investigación se desarrollará con responsabilidad social, buscando que los resultados aporten la dignificación de la labor docente y la mejora de la enseñanza de las ciencias naturales en contextos rurales. La dimensión metodológica define el camino para alcanzar los propósitos de la investigación. En este estudio se adoptará un enfoque cualitativo con un método fenomenológico, lo cual permite acceder a las experiencias vividas por los docentes de ciencias naturales, describiendo e interpretando cómo entienden y practican la enseñanza de competencias científicas en entornos cotidianos. El método fenomenológico, siguiendo a Hurst, busca identificar la esencia de esas experiencias docentes en el campo educativo. Esta perspectiva permite develar los significados que los maestros atribuyen a sus prácticas pedagógicas y cómo éstas se conectan con la realidad cotidiana. Las técnicas de recolección de datos incluyen entrevistas, observación de clases y análisis hermenéutico de las narrativas docentes. El rigor se asegura mediante la triangulación de fuentes y la validación intersubjetiva. La dimensión teleológica se refiere a los fines de la investigación. Para estos, el propósito abarcador de este estudio es generar una aproximación teórica sobre la didáctica para el desarrollo de competencias científicas en entornos cotidianos en la enseñanza de las ciencias naturales, desde la perspectiva de los docentes de educación secundaria. Como propósitos concretos tenemos especificar las prácticas didácticas para el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes de ciencias naturales de educación secundaria, analizar la relación entre el desarrollo de competencias científicas y el uso de situaciones cotidianas en las prácticas docentes en el área de ciencias naturales en educación secundaria, y finalmente proponer elementos teóricos sobre la didáctica para el desarrollo de competencias científicas en ciencias naturales en estudiantes de educación secundaria. Por último, y a manera de conclusión, esta investigación busca contribuir a una transformación profunda en la enseñanza de las ciencias naturales en contextos rurales, reconociendo la importancia de la vida cotidiana en el desarrollo de competencias científicas. Ofrecer una aproximación teórica con una aplicabilidad práctica capaz de responder a los desafíos pedagógicos actuales. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios.
Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Mena Díaz, laboro en la institución educativa Camilo Torres. Soy Paola Andrea Mena Díaz, docente de la institución educativa Borrero Ayerbe, ambas del municipio de Dagua en contexto rural en el Valle del Cauca, Colombia. La idea de investigación tiene como título Narrativas que transforman la literatura infantil como puente para la construcción de lectura y escritura en niños y niñas con síndrome de Down en contextos rurales. Tenemos los planos del conocimiento. Vamos a iniciar con nuestro punto de partida, que es sencillo y firme. En un aula rural donde aprenden niños y niñas con síndrome Down, la lectura y la escritura no dependen de una habilidad aislada, dependen de un entramado vivo que respira en la cultura local, con los vínculos afectivos, con los apoyos que la escuela instala o posterga. Por eso, narrativas que transforman adopta una ontología de la complejidad. Mori lo recuerda. El conocimiento debe ser un principio y necesidad permanente. Si el fenómeno educativo emerge de interrelaciones entre dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, culturales y afectivas, cualquier mirada reducida desfigura su sentido y frena la acción transformadora. Bajo esta clave, con una guía de observación ecosistemática del aula, un inventario DUA y PIAR y matriz de barreras y apoyos. Esta posición no es decorativa, ordena decisiones y previene el error recurrente de tratar la lectura como destreza que se activa por voluntad individual. En el plano epistemológico precisa cómo la conocemos con rigor. Optamos por una epistemología relacional y mediada. Vygotsky lo formula con claridad: lo que el niño logra en cooperación hoy lo hará por sí mismo mañana. Conocer entonces no reduce a contabilizar respuestas correctas, implica documentar prácticas compartidas, acompañadas trayectorias de aprobación y someter interpretación a validación dialógica con quienes viven la experiencia. Por eso construimos evidencia con portafolios narrativos, registros de lectura compartida, entrevistas breves a docentes y cuidadores y bitácoras de aula. La triangulación entre lo dicho, lo observado y lo producido no es un gesto técnico, es la forma de honrar que el sentido teje en la interacción. La coherencia se vuelve método. El plano metodológico organiza medios y tiempos cuando la meta es comprender mientras se transforma. Por eso trabajamos con la investigación, acción participativa en clave cualitativa. Kemis y Martardian la define como indagación autorreflexiva que mejora la racionalidad y la justicia de las prácticas. En nuestro caso, esto se concreta en ciclos sucesivos: diagnóstico de barreras y activos culturales, codiseño de secuencias con lead adaptadas y pictogramas, anticipadores visuales, lectura biológica, talleres de invención a lo Rodari, acción acompañada, observación sistemática, reflexión conjunta, ajuste y consolidación. Evaluamos procesos con una rúbrica de participación narrativa y escritura emergente que observa interpretación, secuencia, uso de apoyos e intención comunicativa. Verificamos la accesibilidad con la lista DUA-PIAR. Registramos mediaciones y cuando es viable generamos registros multimodales. Luego analizamos con enfoque temático narrativo y triangulamos metodología. Aquí significa praxis. La evidencia nace del hacer con propósito. Bueno, la investigación nunca es neutra. Por eso explicitamos el plano axiológico. Freire recuerda que la educación es un acto ético y político. Nuestros valores orientan fines y criterios de evaluación, dignidad, equidad, participación y responsabilidad pública de la evaluación. Eso se traduce en decisiones
visibles, rúbricas compartidas con familias y estudiantes, espacios de co- y autoevaluación guiada, consentimientos informados, anonimizados, responsables y devoluciones útiles como un banco de cuentos adoptados y guías de aula. La ética aquí no se declama, se verifica cuando cambia la rutina más iniciativa narrativa, turnos mejor distribuidos, apoyos accesibles, integrados a la planeación y continuación en los acuerdos del aula. Aquí, el plano teológico, ¿para qué investigar? Nuestros fines no son un apéndice del método, son su brújula. Definimos un fin ético-político, inclusión efectiva y ciudadana simbólica de los niños y niñas. Un fin pedagógico, fortalecer lectura y escritura emergente mediante LIT adaptada y mediaciones dialógicas. Y un fin organizado, instalar DUA, PIAR en planeaciones, rutinas y materiales. Estos fines se fijan criterios de logro, accesibilidad explícita en la planeación, aumento de turnos con intención comunicativa durante lectura dialógica, avances mediables en la rúbrica de participación narrativa y sostenibilidad institucional, consecuencias y acuerdos incorporables al PEI o PESI. Cuando estas evidencias aparecen de forma consistente en telos se cumplen. Bueno, con los 4 planos alineados, defendemos el paradigma sociocrítico. Ontológicamente reconoce una realidad relacional y transformable. Epistemológicamente exige validación dialógica y evidencia situada. Metodológicamente se concreta con el IAP, que articula diagnóstico, acción, observación, reflexión y ajuste. Axiológicamente se compromete con justicia y voz. Este encuadre nos permite afirmar que los instrumentos, portafolio, rubra, DUA, PIAR, guía de mediaciones, registro, no se limitan a recolectar datos, construye condiciones para leer, escribir y narrar la propia historia. Anticipamos una objeción. ¿Por qué no el positivismo? Papert sitúa el acento en explicación por leyes generales, la mediación estandarizada y la falsificación de hipótesis universales. Nuestro objeto es, en cambio, una narrativa multimodal situada que emerge de interacciones entre estudiantes con síndrome Down, familias, docentes y textos adaptados dentro de un contexto rural con barreras reales. El positivismo presume distancia entre sujeto y objeto. Aquí requerimos co-construcción y ajustes razonables. Sirve para indicadores complementarios. Por ejemplo, frecuencia de turnos o tiempos de atención, aunque no sostiene el propósito praxeológico de transformar rutinas e institucionalizar apoyos. El riesgo sería convertir la lectura en un puntaje y extraviar el sentido pedagógico. Y el interpretativo, Billey, Hertz, nos enseña el valor de la descripción densa y de comprender significados. Esa herencia es imprescindible para leer la relación de los niños con la lua adaptada para distinguir qué imágenes, ritmos abren puertas y cómo emergen relatos dictados o trazos con sentido. Sin embargo, el interpretativo en sus formas más clásicas puede quedarse en diagnóstico. No exige por sí mismo reorganizar tiempos, acceso a criterios y roles en el aula. No obliga a institucionar, DUA, PIAR, ni fijar mecanismos de evolución pública. En términos de cambio educativo, comprende, es condición necesaria, no es suficiente. El sociocrítico integra lo valioso de ambos mundos, recoge la potencia comprensiva del interpretativo y la orienta a una transformación verificable en la praxis. Volvamos al aula.
Cuando un estudiante participa con mayor intención comunicativa en la lectura dialógica, cuando la secuenciación de imágenes ya no es un obstáculo, cuando la familia reconoce su voz en el portafolio y el docente incorpora anticipadores y pictogramas en su planeación sin esperar al equipo de investigación, el proyecto deja de ser piloto, se vuelve práctica instalada. Ese es el cambio que buscamos, que la accesibilidad no sea una excepción, que la literatura no sea un premio, que la narrativa no sea un lujo. Concluimos, Narrativas que Transforman sostiene una tesis simple y exigente. Leer nos incluye y narrar nos reconoce. La complejidad nos obliga a mirar el sistema, la epistemología relacional a escuchar y a triangular, la IA a actuar con reflexión, la axiología a cuidar derechos, el telos a medir lo que importa. Con esta coherencia, la escuela rural puede convertirse en un lugar donde las historias de los niños y niñas con síndrome Down no se adaptan a la estrechez del método, sino que abren el método para que la lectura y la escritura seamos todos. Gracias. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Diana Troncoso. Hoy vengo a hablar del enfoque pentadimensional de una investigación doctoral, ya que éstas se fundamentan siempre en 5 planos de la investigación de acuerdo a lo propuesto por Padrón en 2014. Cabe resaltar que estos 5 planos operan de manera interdependiente y de forma coherente. Para el desarrollo de esta exposición, vamos a tener como objeto de estudio las representaciones sociales de esos actores educativos frente a la construcción de paz. Iniciamos así con la dimensión axiológica, la cual da respuesta al porqué de la investigación. Entonces es importante reconocer esa pertinencia que tiene el entender las representaciones sociales para poder transformar las prácticas, ya que éstas son la expresión de los imaginarios y por lo tanto los imaginarios sociales se vuelven en la base que nos permiten explicar las acciones, el decir, el hacer de esos actores. Posteriormente nos encontramos con la dimensión ontológica, la cual nos puede decir por qué las representaciones sociales de los actores educativos se vuelven esa base para fortalecer o debilitar el tejido social. Pues como indican Murcia y Jaramillo, reconocer que el ser que se educa está siempre impregnado de su historia de vida en tiempos de ayer y de ahora, le está otorgando esa capacidad de hacerse y rehacerse en su cotidianidad, dando paso así a la dimensión epistemológica, que nos arroja unas teorías base para abordar los objetos de estudio. En este caso en concreto, se podría contar con la teoría de las representaciones sociales, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la acción comunicativa. Hablando de la dimensión metodológica, la cual nos da a conocer, a comprender, a establecer las relaciones para poder construir esas teorías, este objeto de estudio se aborda desde un enfoque cualitativo, específicamente desde un paradigma interpretativista, lo cual permite comprender las experiencias y esos significados desde la perspectiva de las personas dentro de los contextos sociales y culturales, dando paso así a una investigación con una naturaleza de campo,
pues nos permite tomar los datos desde los mismos actores educativos. Finalmente está la dimensión teleológica, que trata de entender todas las relaciones, toda la realidad social, que siempre va a ser considerada desde el cómo la perciben las personas. Y nos trazamos así entonces unos propósitos. Ese propósito de generar una aproximación teórica acerca de las representaciones sociales que aportan a esa construcción de paz desde la convivencia escolar de los actores educativos, que para poder lograr dicho propósito es necesario plantear un propósito específico, como lo son el identificar y el categorizar. Identificar ese concepto de construcción de paz y así poder categorizar las prácticas sociales que aportan a la construcción de paz. Muchísimas gracias. El rol docente y las competencias ciudadanas en educación básica secundaria. Daniel Fernando Benavides Barroso, Universidad Pedagógica El Libertador. El objetivo de esta investigación es proponer un modelo teórico integrador del rol docente y su influencia en las competencias ciudadanas del alumnado de educación básica secundaria en la institución educativa Llano de Córdoba de Remedios, Antioquia. Contextualización de la intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento. Dimensión ontológica. Esta investigación desde la dimensión ontológica concibe la influencia del rol docente en las competencias ciudadanas como una realidad socialmente construida a través de las interacciones dinámicas entre profesores y estudiantes en la institución educativa Llano de Córdoba. Estas interacciones generan significados, valores y prácticas ciudadanas que son a la vez subjetivas y observables. El estudio busca comprender en profundidad la naturaleza e impacto de dichas interacciones en la formación ciudadana del alumnado, con el objetivo de proponer un modelo teórico integrador. Dimensión epistemológica. Desde esta dimensión, la investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo, el cual permite comprender en profundidad el fenómeno del rol docente y su influencia en las competencias ciudadanas desde la perspectiva de los actores educativos de la institución educativa Llano de Córdoba en Remedios, Antioquia. Asumimos que el conocimiento no es externo ni neutral, sino una construcción social y situada, que emerge de las interacciones, significados y experiencias compartidas en el contexto escolar. Bajo un enfoque cualitativo y un diseño etnográfico, nos adentramos en el mundo simbólico de docentes y estudiantes, utilizando técnicas como la observación participante y la entrevista para captar la estructura y dinámica de sus prácticas y discursos. Esta aproximación enmarcada en la línea investigativa pedagógica no solo facilita una interpretación contextualizada de cómo se configura la ciudadanía en el aula, sino que también busca generar saber pedagógico transformador, articulado a los procesos de formación de valores, las relaciones entre escuela, comunidad y el quehacer docente cotidiano. En la dimensión axiológica, esta investigación reconoce explícitamente la centralidad de los valores y la subjetividad como ejes transversales en la construcción del conocimiento. En este sentido, guían valores como el respeto por las voces y las experiencias de docentes y estudiantes de la institución educativa Llano de Córdoba, la responsabilidad ética en la interpretación de sus realidades, evitando simplificaciones o generalizaciones que desdibujen su singularidad, la equidad, al visibilizar prácticas y discursos que contribuyen a una formación inclusiva y crítica, y la transformación educativa como horizonte que vincula la investigación con la mejora concreta de los procesos pedagógicos en la básica secundaria. Estos principios axiológicos refuerzan el sentido de la investigación pedagógica,
que es generar conocimiento situado y útil que contribuya a fortalecer el rol docente y las competencias ciudadanas como pilares de una educación para la convivencia democrática y la justicia social. Dimensión teleológica. La presente investigación se orienta hacia una finalidad transformadora y práctica, que trasciende la mera descripción o comprensión del fenómeno estudiado. En coherencia con el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y la línea de investigación pedagógica, su propósito último es proponer un modelo teórico integrador que articule de manera reflexiva y contextualizada el rol docente como el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes de educación básica secundaria de dicho colegio. Esta dimensión teleológica no solo busca generar conocimiento pedagógico significativo, sino también incidir en la mejora de las prácticas educativas, fortaleciendo la formación de ciudadanos críticos, participativos y éticos. Así, la investigación se proyecta como un aporte concreto a la transformación del quehacer docente y al enriquecimiento de las prácticas y las políticas educativas institucionales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más democrática y equitativa desde el ámbito escolar. Dimensión metodológica. Desde la dimensión metodológica, esta investigación se articula mediante un diseño etnográfico en el marco del enfoque cualitativo, lo que permitirá comprender en profundidad las interacciones, significados y prácticas que configuran el rol docente y las competencias ciudadanas en el contexto específico de la institución educativa Llano de Córdoba. Las técnicas de recolección incluyen observación participante en el aula y en espacios institucionales, entrevistas semiestructuradas a docentes y a estudiantes, revisión documental de proyectos pedagógicos y planeaciones, y grupos focales para contrastar interpretaciones. Esta construcción metodológica asegura no solo la comprensión del fenómeno, sino también la generación de un modelo teórico contextualizado y pedagógicamente significativo. Muchas gracias. Reciban un saludo cordial. Soy la docente Daniela Campuzano Castellanos, estudiante de la 8ª cohorte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. A continuación les presentaré mi intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento, la cual tiene por título Rol didáctico docente en el significado de una educación ambiental desde la perspectiva compleja y sistémica en instituciones educativas de Ciénaga, departamento del Magdalena. En cuanto a la dimensión ontológica, esta investigación asume la educación ambiental como un campo de conocimiento emergente y dinámico que en la actualidad carece de una didáctica específica que le permita el alcance de los principios, objetivos y fines, a partir de la amalgama entre los componentes teóricos y prácticos que son una realidad que viven docentes y estudiantes, por tanto, seres humanos que siguen actuando artesanalmente, sin un modelo didáctico que les guíe la intervención y que fundamente la mediación entre lo teórico y las acciones concretas. Con respecto al plano epistemológico, esta investigación apropia el paradigma interpretativo, por lo que la epistemología se considera relativista, cambiante, como un proceso interactivo que está situado y depende de un contexto cultural. Allí se da la interpretación de la construcción del conocimiento desde las personas como agentes activos. Este conocimiento adquiere un carácter abierto, procesual y evolutivo, de acuerdo con García 2015, en el que la naturaleza del conocimiento tiene origen en agentes activos del aprendizaje y se construye de manera conjunta.
La realidad social del rol docente en la didáctica de la educación ambiental da lugar a que en el plano metodológico esta investigación tenga un paradigma interpretativo y se aborde desde un enfoque cualitativo con un método fenomenológico interpretativo que permite comprender la esencia de las prácticas educativas desde la perspectiva de quienes las viven, que son los docentes. Se centra en cómo las personas perciben, interpretan y dan significados a estas realidades de la educación ambiental. La dimensión axiológica de esta investigación está fundamentada en aportar a la resignificación de la educación ambiental como un campo emergente de conocimiento, también en transformar el reduccionismo del activismo ambiental y sustentar el valor de la diversidad como un valor ambiental para promover, de igual manera, buscar una amalgama entre lo que se hace y se conoce en la educación ambiental, buscando que los educadores ambientales sean coherentes y tengan los elementos teóricos fundamentados y apliquen la responsabilidad ambiental. De igual manera, se pretende resignificar las maneras de conocer y las prácticas sociales que contribuyen con los fines de la educación ambiental, permitiendo develar todos aquellos valores ambientales que hay detrás de ellas y que aún están invisibilizados. Por eso, García, 2015, afirma que la didáctica de la educación ambiental es necesaria para consolidar el reconocimiento del campo de conocimiento y también para ayudar a estos fines de este campo. La dimensión teleológica de esta investigación se centra en el rol didáctico docente desde la perspectiva compleja y sistémica de la educación ambiental en instituciones educativas de Ciénaga, departamento del Magdalena. Por ende, se pretende generar una aproximación teórica desde este rol, es decir, que se está analizando las concepciones docentes sobre la didáctica en el significado de una educación ambiental desde esta perspectiva. También se caracteriza ese rol didáctico docente y se construyen elementos teóricos sobre estas actuaciones de los agentes activos, que son seres humanos dedicados a la docencia en este campo de conocimiento. Por ende, esta dimensión teleológica está fundamentada en profundizar acerca de concepciones de realidades sociales. Buenas tardes. La siguiente presentación es sobre los planos del conocimiento. Está a cargo de Dr. Javier Camacho Vargas, de Ana Lucía Salcedo Fuentes, de la cohorte 8, doctorado en educación. El conocimiento es un conjunto de representaciones mentales, es la comprensión, familiaridad o información adquirida sobre un tema, persona u objeto, resultado de un proceso cognitivo complejo que permite entender, interpretar y dar sentido a la realidad. Se basa en la aprehensión de la información, integrándola en el contexto de nuestras experiencias para generar entendimiento y que puede ser empírico a través de la experiencia y los sentidos o racional, es decir, a través de la razón, y la lógica. Una investigación doctoral se fundamenta en 5 planos de la investigación del conocimiento propuestos por Padrón en el año 2014, que son la ontología, que se encarga de la naturaleza de la realidad, la epistemología, que es como conocemos, la metodología, cómo investigamos, la axiología, que son los valores en la investigación, la teleología, es decir, cuál es la finalidad del conocimiento. En el plano ontológico, este plano tiene como pregunta central, ¿cuál es la naturaleza de la realidad que investigamos? ¿Existe independientemente del observador o es una construcción de la mente? Desde este punto, se pregunta por la naturaleza del fenómeno que se está investigando. ¿Qué es y cómo es lo que se va a estudiar? Implica reflexionar sobre la investigación, sobre la realidad social o el objeto de estudio, y si existe de manera objetiva e independiente o si es una construcción subjetiva del investigador, según Padrón 2007. El investigador debe decidir si se considera parte de esa realidad o si la observa desde fuera. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad que investigamos? ¿Existe independientemente del observador o es una construcción de la mente?
En cuanto al plano epistemológico, la pregunta central en la epistemología es: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el investigador y lo investigado? ¿Cómo se valida el conocimiento? Este plano aborda la relación entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio, también esto planteado por Padrón en 1998. Se cuestiona cómo se puede llegar a conocer esta realidad y cuáles son los presupuestos sobre lo que se genera el conocimiento científico. Incluye preguntas como si el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, es decir, el empirismo, o de la razón, el racionalismo. Determina la perspectiva desde la que se abordará la investigación, estableciendo las reglas para justificar y validar el saber producido. Desde la investigación que se pretende adelantar, este proyecto podría adoptar una epistemología interpretativa o comprensiva. Eso significa que el conocimiento no se descubre de manera neutral, sino que se construye a través de la interacción y la interpretación entre el investigador, docente y los estudiantes. En el plano metodológico se genera la pregunta: ¿qué estrategia general y técnicas específicas se utilizarán para generar el conocimiento? Este plano se enfoca en las reglas y procedimientos que se utilizan para descubrir o construir la realidad, según Padrón 1998. Se refiere a los métodos, técnicas y herramientas que se relacionan para la investigación. El investigador decide el camino a seguir para producir el conocimiento, si será una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta. Este proyecto se enmarca en el enfoque cualitativo, específicamente bajo el método de la investigación-acción. Entonces, ¿qué estrategia general y técnicas específicas se utilizarán para generar conocimiento? Entonces, en parte de la investigación-acción participativa. Este paradigma es ideal porque no solo busca comprender la realidad, sino transformarla de manera colaborativa. ¿Qué herramientas se emplean para recoger y analizar la información en este método? Pregunta guía para este método: ¿con qué instrumentos concretos voy a recolectar y analizar los datos, técnicas, instrumentos y recolección de este método cualitativo? Grupos focales, los instrumentos serían la guía de preguntas, la entrevista semiestructurada con el guión de entrevista, la observación participante, el diario de campo y el análisis documental, revisión del pacto de convivencia como un documento de la institución donde se va a llevar a cabo esta investigación. Ahora, en cuanto al plano axiológico, este plano se pregunta: ¿cuál es el papel de los valores éticos, políticos, culturales del investigador en el proceso de investigación? Se refiere a los valores y la ética que el investigador o la investigadora imprimen en el proceso de investigación, también planteado por Padrón en el año 2007. Reconoce que los valores no solo influyen en la elección del tema de estudio, sino también en cómo se conduce la investigación. Se interpretan los resultados y se presentan las conclusiones. Considera los valores implícitos que influyen en el proceso, reconociendo que ninguna investigación está exenta de sesgos y de una perspectiva de valor. En este proyecto, los valores son el eje central y no solo un complemento. Se sustenta en valores como la paz, el respeto, la empatía, la justicia, la solidaridad y la dignidad humana. La convivencia pacífica es en sí misma un valor supremo que se busca promover, partiendo de la creencia axiológica de que el ambiente escolar debe ser un espacio seguro y formativo para el desarrollo integral de los estudiantes. En el plano teleológico, la pregunta clave del plano teleológico es: ¿cuál es el fin último y el propósito de la finalidad de la investigación? El plano teleológico se ocupa del fin último y el propósito de la investigación según Padrón 2007. Se pregunta para qué se investiga, es decir, cuál es la finalidad del conocimiento que se está generando. En la investigación cualitativa, por ejemplo, el fin puede ser la comprensión de un fenómeno o la transformación social en lugar de la predicción y el control que puede buscar una investigación cuantitativa. Se relaciona con las intenciones que guían el proceso investigativo. Desde el punto de vista de esta investigación en curso, el plano teleológico responde a la pregunta por el fin último del conocimiento que se genera. En este proyecto, la teleología es eminentemente práctica y transformadora. Como conclusión, el conocimiento es un conjunto de representaciones mentales. Es la comprensión, familiaridad o información adquirida sobre un tema
persona u objeto, resultado de un proceso cognitivo complejo que permite entender, interpretar y dar sentido a la realidad. A través de los planos del conocimiento se reflexiona, analiza, estructura y comprenden los diferentes aspectos del conocimiento y a su vez de la investigación, camino para construir conocimiento. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Diana María Díaz Velázquez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. En este momento les voy a presentar mi trabajo que lleva por título Educar para la Ciudadanía, un estudio desde la identidad cultural en contextos de diversidad étnica. ¿Cuál es el propósito o intención de este trabajo? Generar un modelo pedagógico para educar en la ciudadanía, en un estudio desde la identidad cultural en contextos de diversidad étnica en la educación media. Este trabajo se contextualiza desde las dimensiones del conocimiento. Esas dimensiones que son la ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Desde el punto de vista ontológico, entonces se pregunta sobre la naturaleza y existencia de la realidad. Desde el punto de vista epistemológico, indaga cómo se obtiene el conocimiento. La dimensión axiológica se refiere a valores inherentes a la investigación. El teleológico se enfoca en los fines de la investigación y finalmente el metodológico define los procedimientos, técnicas y métodos para acercarse al conocimiento. Empecemos entonces con la dimensión ontológica. La investigación parte del reconocimiento de la realidad multicultural y multiétnica, entendida como un espacio donde convergen comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, con historias, saberes y cosmovisiones particulares. En este sentido, se revisa la coexistencia de comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas en espacios educativos formales. También se mira las tensiones estructurales derivadas de desigualdades históricas, violencia urbana y exclusión social. Se aborda también la brecha entre políticas educativas que homogeneizan y las realidades culturales heterogéneas. Finalmente, se mira la identidad cultural como un elemento constitutivo del sujeto político ciudadano. Desde la dimensión epistemológica, la producción de conocimiento en este estudio se fundamenta en un enfoque intercultural, crítico y dialógico, valorando tanto los saberes académicos como los saberes ancestrales y comunitarios. Se reconoce que las políticas educativas dominantes suelen imponer modelos externos que invisibilizan las realidades locales, es decir, invisibilizan las realidades de las comunidades, lo cual genera tensiones. Desde esta dimensión, el estudio propone un diálogo de saberes que permita construir marcos pedagógicos contextualizados, en donde la epistemología se nutra tanto de la teoría sociocultural de Vygotsky y de la pedagogía crítica de Freire. Desde la dimensión axiológica, se parte de la convicción de que educar para la ciudadanía implica reconocer y valorar la diferencia como un aporte, no como una amenaza. Y se enfoca este trabajo en los siguientes valores. La dignidad humana, en el sentido de que se promueve el reconocimiento de la identidad cultural como derecho fundamental. La justicia social y la equidad, con un enfoque que permite visibilizar y transformar estructuras de exclusión. El respeto por la diversidad cultural, haciendo un reconocimiento de la pluralidad como riqueza. Además, también otro valor tenido en cuenta es la interculturalidad crítica, no solo entendiendo cómo estas culturas coexisten, sino revisando la transformación en las relaciones de poder. Finalmente, la autonomía de los pueblos étnicos. Es imperante defender el derecho a la autodeterminación educativa de los pueblos. A nivel axiológico, la investigación busca contribuir a la construcción de una ética del reconocimiento que fomente la convivencia pacífica, la solidaridad comunitaria y la responsabilidad compartida frente al bien común.
Desde la dimensión teleológica vamos a encontrar los fines y vamos a enfocarlo desde 4 miradas diferentes. Desde lo teórico, contribuye al campo de la educación intercultural y contextos pocos estudiados. Además, enriquece el debate sobre identidad cultural y formación ciudadana. Desde lo práctico pedagógico, propone un modelo pedagógico. ¿Para qué? Para transformar las prácticas educativas hacia enfoques más inclusivos y contextualizados. Además, fortalecer la formación docente para contextos multiculturales, un punto que es bastante sensible, un punto que es bastante importante. Desde lo social político, aportar insumos para políticas públicas interculturales. Además, promover la participación equitativa de comunidades históricamente marginadas. Contribuir de la misma manera a la construcción de paz y convivencia en territorios afectados por violencia estructural. Y finalmente, fortalecer el tejido social. Desde el punto de vista transformador, formar ciudadanos comprometidos con sus comunidades desde su identidad cultural, democratizar las relaciones de poder en el ámbito educativo y preservar el patrimonio cultural intangible, mirando lo que son las lenguas, los saberes ancestrales, las cosmovisiones, entre otras. Desde la dimensión metodológica, este trabajo se enfoca en lo cualitativo o tiene un enfoque cualitativo. Es un paradigma interpretativo y se realiza desde un método etnográfico. Las técnicas proyectadas para esta parte de la dimensión metodológica serán entrevistas en profundidad, observación, participantes en contextos escolares, grupos focales para captar percepciones colectivas, revisión documental que se hará a través del proyecto educativo institucional PEI o quienes tengan P, que es el proyecto educativo comunitario, y los planes de aula. Desde el análisis se hará una categorización emergente, una codificación abierta, parcial y selectiva, una triangulación de fuentes y técnicas y finalmente una interpretación contextualizada. Este trabajo, lógicamente, lleva unas consideraciones éticas implícitas como son participación comunitaria en el diseño y ejecución, respeto por las autoridades tradicionales, retorno de resultados a las comunidades y una investigación que se hará con las comunidades, no sobre ellas. Significa esto que desde el punto de vista metodológico, este paradigma interpretativo nos permite analizar desde los propios contextos con datos organizados en categorías para una mejor comprensión del fenómeno que estamos estudiando. Desde el enfoque cualitativo, es adecuado. ¿Por qué? Porque permite construir una pedagogía que eduque para la ciudadanía, capaz de responder a las particularidades de la diversidad étnica. Y desde el método etnográfico hace posible la reflexión de las personas sobre sus creencias, sentimientos, prácticas para identificar los significados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Beltrán, magíster en educación. Mi trabajo de investigación lleva por nombre Resistencia Cultural y Estrategias de Preservación de la Identidad del Pueblo Corebajú frente a la modernización y la globalización. Mi investigación se lleva a cabo en el país Colombia, departamento del Caquetá, especialmente en el municipio de Milán, ya que nuestro municipio cuenta con 7 resguardos indígenas del pueblo Corebajú. Según las dimensiones del conocimiento, la dimensión ontológica, esta dimensión en mi investigación se centra en el ser del pueblo Corebajú, entendiendo desde su propia cosmovisión la resistencia, que la resistencia no se ve solo como un simple acto de oposición, sino como una forma de existencia colectiva de nuestro pueblo indígena. En la dimensión epistemológica, esta investigación se centra y valora la legitimidad de los saberes ancestrales de nuestro pueblo y la producción de conocimiento a través de su comunidad. En nuestro municipio se lleva a cabo un festival que tiene por nombre Festival de Reconocimientos Ancestrales, que está realizado con los 7 resguardos indígenas que tiene nuestro
nuestro municipio. En la dimensión axiológica, esta investigación está fundamentada y guiada pues, por los valores del respeto a la diversidad cultural, la justicia epistémica y también a la equidad intercultural, reconociendo el producido como algo legítimo, o sea, algo legítimo y valioso de nuestra propia comunidad. En la dimensión teleológica, el fin de esta investigación es contribuir a la comprensión y la preservación de la identidad cultural de nuestro pueblo. Esta preservación hace de que nuestros pueblos o nuestros resguardos resguardos indígenas con el que contamos, se unan, y nuestro municipio realiza diferentes integraciones con el fin de que estos saberes ancestrales no se pierdan y se continúe fortaleciendo cada día más. En la dimensión metodológica, ya la metodología de interpretar las prácticas culturales del pueblo Corebajú desde sus propias voces, permitiendo interpretar las dinámicas culturales de su contexto, pues se realizó se utilizó un enfoque cualitativo y un paradigma crítico interpretativo, como también un método etnográfico e histórico hermenéutico. En sí, pues esta es el análisis que se realizó según las dimensiones del conocimiento a nuestra investigación. Espero que mi video sea pertinente para nuestra actividad. Muchísimas gracias, y desde las entrañas del municipio de Milán y desde el pueblo Corebajú, un saludo y muchas gracias.